pero quizá no se gasta en la dirección adecuada. Seguimos buscando la diferencia entre el sistema español, el sistema educativo y el sistema americano. Respecto a la metodología, la mayor sorpresa, la mayor Ujú. diferencia en cuanto a las metodologías con las que se trabaja con los chicos. Pues esa orientación totalmente práctica, pero en todas las asignaturas, es decir, eh, los test no pesan los test escritos, digamos, en ninguna, no solamente en la mía, porque sea un idioma en general, sino que es una orientación muy práctica y creo que tiene que ver además con esa cosa del respeto o a la, digamos, a la independencia del profesor en ese, digamos, por ejemplo, en inglés. Inglés para ellos aquí lógicamente es inglés como es lengua española allí, ¿no? Literatura, Ujú. gramática, pues no existe esa cosa tan tonta de una lectura obligatoria y te voy a hacer unas preguntas que tú vas a preparar previamente, aunque no hayas leído el libro, etcétera. Y es una cosa muy tonta que se sigue haciendo en España, ¿no? Totalmente absurda. El sistema, por ejemplo, de Janie, la profesora de inglés, me encantó. Algunas veces voy a hablar con ella porque digo, es que yo a veces echo de menos enseñar literatura y me encanta hablar contigo. Entonces, pues los chicos tienen para elegir 20, 30 novelas que son clásicos americanos, pues desde El Gran Gatsby, El Guardián entre el Centeno, etcétera. Eligen pues dos, tres, también depende. Algunos dicen yo realmente no quiero un 100%, me vale con un 90 en esta asignatura, elijo dos. Es decir, hay más libertad Ujú. el examen, digamos, de eso, es decir, es simplemente charlar de la obra con la profesora. Que eso, vamos, yo no lo vi nunca en España, a lo mejor Desde luego. y hay gente que lo está haciendo, pero es una cosa que me llama la atención es decir, todo el mundo, padres, alumnos, acepta la nota resultante de eso, es decir, de una charla con la profesora, no queda un registro, digamos, un examen del que tú tienes unos criterios de evaluación, no, es simplemente, pues, sí, le pregunté, Ujú. pues, más o menos, yo qué sé, por su percepción de la diferencia de clases en tal, o el punto de vista en el guardián trecenteno. De forma que la autoridad del profesor, el criterio que tome el profesor y tal, es inamovible y es respetado por todos. Sí, habrá, me imagino, a ver, tampoco es que esto sea el mundo de Piruleta, ¿no? Sí. Habrá, me imagino que alguna vez habrá habido pues alguien que haya protestado, un alumno que considere que Mm. no, que es un criterio subjetivo, que lo que sea, quizá también incluso se evita eso un poco tirando hacia arriba con las notas de lectura, que me da la sensación, pero lo que quiero decir es que en sí mismo está mucho más orientado, no está orientado a que tú 10 años después puedas citar los personajes de Lazarillo, por ejemplo, que Ujú. es una cosa totalmente estúpida, Ujú. sino que tú a lo mejor 10 años después seas capaz, digo Lazarillo poniendo el ejemplo con literatura española, Claro. seas capaz de recordar la importancia de Lazarillo en su momento en cuanto a decir, pues, lo que supuso con respecto al erasmismo, a un cambio importantísimo que se estaba dando en la cultura y en la religión y en política, por supuesto, en España en ese momento. Es decir, que es mucho más importante que alguien sea capaz de entender y recordar eso que un listado de personajes. Y desde ese punto la orientación práctica me encanta. Hay cierto debate sobre la pérdida de autoridad del profesor en España y bueno, pues está bastante en boga también el tema del liderazgo educativo en el aula. En este sentido, ¿notas alguna diferencia entre los dos sistemas en el rol del profesor que asumen tanto ellos mismos como los alumnos y la autoridad que tienen, por ejemplo? Aquí está más separado y de nuevo me gusta algo que los profesores hemos dicho en algunas ocasiones en España, que es la familia educa y la escuela enseña. Es decir, lo que tiene que ver con ciertos valores y así, lo tienes que traer Sí. de casa. Es decir, cómo comportarte, cómo respetar a tus compañeros, cómo respetar a tus profesores. Y yo me puedo ocupar de otras cosas, no lo sé. Es decir, creo que aquí en ese aspecto se ocupan más las familias, si te he entendido bien. Sabes que en España todavía tenemos a veces esa idea de que hay cosas que vienen de los Estados Unidos y por tanto que cuando son tendencia allí, en algún momento nos las encontraremos aquí. Al margen de que los sistemas educativos tienen dos enfoques muy, muy diferentes, ¿te estás encontrando cosas que crees que pronto llegarán al sistema educativo español? En cualquier sentido, desde la tecnología hasta eso, la metodología, hasta cualquier cosa que crees que de alguna manera es tendencia que llegará a Europa y llegará a España.
Creo que sí, y la que creo que va a llegar, o que ya ha llegado, vamos, es que tampoco la nueva ley de Ujú. educación, la ley BERT, tampoco me la sé de memoria porque su implantación justo fue el momento en el que yo me fui. Pero más o menos por lo que he leído en prensa y etcétera, hay una parte que sí que le está llegando y es la parte que menos me gusta, que es, yo creo que es fabuloso que el alumno tenga libertad de elección, toda la del mundo, pero hasta un punto. Es decir, creo que hay unos mínimos cuando tienes 15 años y te dicen, a ver, ¿y tu hijo ahora qué quieres coger? ¿Física e historia o cocina y periodismo, por así decir? ¿Sí? Y a lo mejor, pues si tienes una familia detrás que dice, bueno, hijo, yo entiendo que te encantaría ahora mismo la cocina, pero vas a ir a historia y a física para que puedas elegir más adelante o estés preparado para la carrera o lo que sea. Pero hay veces que uno puede decir, yo con 15 años si me das a elegir, me tiro a lo fácil. Creo que no es algo que puedas hablar mal de los alumnos que hacen eso. Con 15 años tienes en mente decir, bueno, pues mira, si puedo sacar así buenas notas con esto que es más fácil y no tenerme que matar a estudiar. Y en ese aspecto, es decir, ha desaparecido, por ejemplo, la filosofía como asignatura obligatoria en España. Hay una orientación más al mercado. Ujú. Eh, es decir, se dice, por ejemplo, ¿para qué necesitamos licenciados en filosofía o en literatura o en, pues es mejor que, yo que sé, que tal empresa patrocine esta parte de los estudios? Entonces, esa orientación no estoy segura de que me guste o incluso, y esa la hay aquí, es decir, tenemos en las universidades, incluso en algunos institutos, por ejemplo, pues una asignatura ponte, patrocinada por Lilly, que son unos laboratorios muy potentes de aquí. Eh, pues a lo mejor patrocinan o simplemente pagan en biología, pues no lo sé, el instrumental o un nuevo laboratorio. Y esa parte, es decir, la injerencia, es que no estoy segura de que sea positiva. En España también hay cierto enfoque y cierto peligro de que se considere el sistema educativo y ya en concreto más en la universidad como un proveedor de trabajadores. Frente al enfoque de, bueno, pues de seguir formando ciudadanos, ciudadanos críticos y tal, por supuesto que estén adaptados al mercado laboral, pero con otro enfoque distinto y mucho más universal que no el meramente económico de que las empresas obtengan el tipo de perfiles que necesitan, ¿no? Hablando de perfiles, ¿tus compañeros profesores ahí guardan algún patrón? Quiero decir, ¿tienen una especial vocación por la educación? ¿Se forman habitualmente? ¿Asisten a conferencias? ¿Charlan entre ellos? ¿Cooperan? No sé, ¿qué tipo Pues de de nuevo personas son son? muy agradables, son más o menos eh, el perfil más o menos pues parecido al que yo me encontraba en España. La formación sí que asistimos, entre otras cosas, porque los profesores tenemos un presupuesto, digamos, cada uno anual que puedes utilizarlo en formación contra factura, siempre lógicamente. Es decir, no es un dinero para ti, tú si quieres lo gastas. Ujú. Entonces puedes asistir a conferencias. Lo bueno, lo que me gusta, de nuevo, que es distinto a cómo se hace en España, es que tú tienes ese presupuesto, toda la formación se paga, toda, es decir, salvo la online o así, pero vamos, si tú asistes a unas conferencias, lo pagas tú, que en nuestro caso nos lo paga vamos, sale Ujú. de ese budget, de ese presupuesto que tiene el colegio para esa formación. Entonces, tú eliges en qué lo quieres gastar y en qué te quieres formar, y eso me parece que está fenomenal porque es decir, pues a lo mejor yo como recién llegada el primer año necesité formación en unos exámenes de posicionamiento avanzado que hacen mis alumnos de último año en la Universidad de Cincinnati y resulta que este año a lo mejor no necesito tanto eso, pero me viene mejor algo de formación en cómo sacar más partido a la tecnología que tengo en mi aula para enseñar idiomas. Entonces sí, asistimos a formación, pero más individualizada, es decir, no es como hoy todos los de idiomas vamos a ir a un curso porque cada uno elige lo que quiere y vamos, están en diferentes ciudades y así, con la parte mala de que, bueno, menos equipo, pero a mí eso me gusta. ¿Es habitual entonces que el profesorado haga uso de ese presupuesto y vaya creando ahí su propio itinerario formativo? Es Es habitual, habitual. sí. Ujú. En año y medio ya se vislumbra el beneficio de haber vivido esta etapa profesional, ¿no? Esta etapa en el extranjero, en otra cultura y educando, pero de otra manera. ¿Cuáles empiezan a aparecer esos beneficios que te vas a traer cuando se acabe esta etapa, Rosa? Pues creo que es en la medida que pueda, que no sé en qué medida podré, esa orientación más práctica, digamos, de quizá intentar, no sé en qué medida será posible, pero
que los institutos sean un poco pues como nuestro, no como el colegio de aquí, que sé que es muy pequeñito, pero sí crear un poco más de equipo entre los alumnos, es decir, con deportes, con teatro, con música. Eso creo que es muy bueno. Intentar que mis clases sean más como las doy aquí, es decir, parcelo mucho el tiempo, menos teoría, es decir, yo confiaba una parte del trabajo de los alumnos en casa, digamos en España, intentar que salgan con todo hecho y que solamente los que quieran ir un poco más allá, pues tengan asignación de deberes, pero digamos como voluntario. Hay ciertas cosas que sí que me... Eso, por ejemplo, es decir, parcelar más mi clase como lo hago aquí, de tal manera que puedan salir con el trabajo hecho, digamos. Después de esta experiencia, ¿estás más cerca de saber qué quieres ser de mayor? ¡Ay, qué bueno! Pues eh, estoy segurísima de que quiero ser profesora de mayor. Me encanta. He trabajado en otros sectores. Trabajé como correctora en una editorial, trabajé incluso en la Consejería de Hacienda y puedo decir que un trabajo que yo diga es que me encanta, es que me pone contenta ir a trabajar, es ser profesora. Creo además que te permite algo que me encanta, que es aprender. Suena tópico, tonto, pero es que a frase de Pablo Coelho, pero no me gusta Pablo Coelho, pero me gusta este concepto de... Es verdad que yo aprendo muchísimo siendo profesora, porque estás en contacto todos los días con gente en un momento, en uno de los momentos más creativos de su vida, la adolescencia, con otros profesores que a su vez están en contacto con... Entonces, nunca tienes la sensación de estancamiento cuando eres profesor, porque tus alumnos van cambiando de año en año. Eso me... Sí, de mayor quiero ser profesora. Y ahora ya sé que puedo enseñar español, sé que puedo enseñar lo que enseñaba en España, sé que puedo, podría enseñar, no lo que fuera, por supuesto, pero quiero decir, pero sí, quiero ser profesora, eso lo tengo claro. Una de las últimas tendencias en materia de liderazgo tiene que ver, como no, con las emociones y con el hecho Ujú. de desprender energía positiva y contagiarla. Lo mismo que resonaría una guitarra, ¿no? Es el llamado liderazgo resonante. Pero para eso no hay receta mágica, lo que hay que tener es emociones positivas para poder contagiarlas. Pues pasión, ilusión, etcétera, etcétera, por tu trabajo. ¿Eso es lo que veías en España antes de irte? ¿O nos falta algo de esta pasión para poder contagiar a nuestros alumnos? Pues como norma general, no estoy barriendo para casa, pero creo que los profesores, date cuenta de una cosa, los profesores, vale que sí que tenemos esas vacaciones de las que todo el mundo se queja, ay, cuántas vacaciones, bla, bla, pero no tenemos tampoco, es decir, vamos, ese sueldo está muy bien, ¿eh? No me voy a quejar, por supuesto, pero quiero decir que tampoco es algo que digas, bueno, te haces rico y tiene otras muchas cosas, es un trabajo muy estresante. Según la Organización Mundial de la Salud, médicos, profesores, y no recuerdo cuál era el tercero, eran de las profesiones con más Ujú. posibilidades de divorcio, o sea, en el caso de que uno de los miembros sea por estrés, etcétera. Entonces, digamos que es una profesión que es en general, salvo contadas excepciones, muy vocacional. Es decir, raramente te metes a ello, pese a que alguna gente piense así, te metes a ello pensando en las vacaciones o te metes a ello pensando en el dinero. Entonces yo en general en España sí que percibía, pese a todas las trabas que nos estaban poniendo en todos los aspectos, y las trabas incluían un instituto metido en las montañas, teníamos 2 horas de gasoil al día, es decir, las aulas estaban a 10 grados y veías a tus niños allí, no niños, pero les tienes muchísimo cariño y los veías allí sentados a 10 grados con los guantes puestos, una imagen que dices, Dios mío, esto es ni en la colmena, ni en la posguerra había esto. Entonces, y en general, vale que luego puedes encontrar un imbécil que no ame su trabajo, incluso que desprecia a sus alumnos, pero en general es un gremio en el que encuentras gente entusiasta en todas partes, no lo sé, mi sensación es un Ujú. poco esa. Sí. Rosa, anticipémonos un poquito al final de la etapa que estás viviendo ahora mismo. Si tuvieras que despedirte ahora de tus alumnos y decirles una última frase, una última recomendación, una última enseñanza, ¿cuál podría ser? Pues concretamente a mis alumnos, tengo dos, digamos, una pensando en alumnos en general y otra pensando en mis alumnos ahora mismo aquí. Una de las cosas no que me preocupa, pero que se lo digo a veces es, ellos vienen de un país inmenso que habla un idioma y que un único idioma y que es muy potente. Digo, fijaos que para vosotros es muy difícil entender por qué tenéis que aprender otro idioma, entonces mantened esa curiosidad. Porque no vais a vivir el futuro que vivieron vuestros padres. Ahora
el español en Estados Unidos es realmente muy hablado, lo vais a necesitar para determinados trabajos. Mantened esa curiosidad y esa actitud que os ha traído a querer estudiar español en un país en el que realmente no estudian muchos idiomas, porque la situación es totalmente distinta a la de España. Es decir, date cuenta, tienen 400 millones de personas para hablar y comerciar en inglés. Pues dicen, bueno, ¿para qué? Es decir, no es un pensamiento consciente, pero realmente no se hablan muchos idiomas como media.